Prepárense para la revelación que hará estallar el Internet. Lo que les traigo hoy es tan explosivo que Caracol intentó ocultarlo. Pero aquí, en Bombazos VIP, destapamos la cruda verdad. Un complot escalofriante entre Alpha, Gamma y el equipo que está a punto de desaparecer de la faz del desafío. Listos para desentrañar el secreto más oscuro de esta temporada. Todo comenzó instantes después de la culminación de la última prueba, cuando los competidores emprendían el camino de regreso a sus respectivos domicilios. Las lentes de las cámaras, siempre vigilantes, capturaron un fugaz y casi imperceptible instante. Algunos miembros del equipo Alpha se aproximaron con una notable familiaridad a dos integrantes de Gamma, intercambiando saludos que denotaban una camaradería inesperada. A primera vista, quizás nada insólito, ¿verdad? Pero aguarden, presten atención a los matices. La forma en que se desvincularon del grupo principal, el modo en que se inclinaron para una confabulación susurrada y el constante desvío de sus miradas hacia la posición de Omega. Eso, mis estimados observadores, no fue una simple coincidencia fortuita. Entablaron una conversación en voz baja, casi inaudible, como si estuvieran urdiendo un plan que deseaban mantener en el más estricto secreto. Aunque el sonido ambiental no nos permitió descifrar cada palabra pronunciada, el lenguaje corporal gritaba la verdad de sus intenciones. Se sucedieron risas contenidas, asentimientos cómplices con la cabeza y ese gesto inequívoco de "esto queda entre nosotros", universalmente reconocido como un sello de confidencialidad. Si esto no es la incubación de una conjura bien orquestada, entonces, ¿qué otra explicación plausible podría haber para una interacción tan particular? Tan solo unos minutos más tarde, en el interior de la residencia de Alpha, mi ojo entrenado discernió otro indicio revelador que afianzaba mis sospechas. Mientras compartían un refrigerio, uno de los líderes indiscutibles del equipo soltó una frase aparentemente trivial. Debemos pensar a largo plazo, no únicamente en el siguiente reto. Una declaración que, en circunstancias normales, pasaría desapercibida, carente de peso. Sin embargo, el contexto la cargó de un significado completamente distinto. Inmediatamente después de pronunciarla, su voz descendió a un murmullo y su mirada se fijó en la de su compañero, con una expresión que confirmaba un acuerdo tácito, un plan ya convenido con antelación. Y eso, en la intrincada dinámica de este juego de supervivencia y estrategia, es una señal inequívoca de que se están moviendo piezas fundamentales fuera del tablero oficial, de lo que se nos muestra en pantalla. No se trata de una charla baladí entre amigos, sino de una confirmación velada de un pacto. La verdadera corroboración de esta hipótesis llegó al día siguiente, en un instante que, para la mayoría de los televidentes, pasó desapercibido, camuflado entre la rutina del certamen. Es precisamente en estos pequeños detalles, en estas sutilezas, donde se esconde la verdadera esencia de la conspiración que se está gestando. Un juego de mentes astutas y movimientos silenciosos que podrían redefinir por completo el curso de la competencia. Durante la sesión de entrenamiento matutina, varios miembros de Alpha y Gamma coincidieron en la zona de ejercicios. Lo que se esperaría en una competencia de esta magnitud sería un saludo cortés y que cada quien continuara con su rutina individual, manteniendo la distancia competitiva inherente al formato. Sin embargo, lo que presenciamos fue una desviación notoria de este patrón. No solo permanecieron juntos por un tiempo considerablemente mayor, sino que intercambiaron ideas, sugerencias e incluso corrigieron las posturas y técnicas de los otros, comportándose como si fueran integrantes de un mismo equipo unificado. Este nivel de interacción, de ayuda mutua, en un ambiente donde se supone que todos son adversarios, es sumamente anómalo y despierta interrogantes. Y lo que resultó aún más llamativo fue la ausencia total de cualquier miembro de Omega en las cercanías. ¿Por qué razón ninguno de ellos se aproximó? ¿Será que ya perciben que no son bienvenidos, que se encuentran al margen de esta nueva y silenciosa coalición que se ha formado? Esto, mis perspicaces observadores, es lo que yo denomino un acuerdo tácito. No está grabado, no ha sido declarado abiertamente, pero su presencia se siente con cada interacción, en cada gesto, en el aire mismo del desafío.
Porque en la arena de la competencia se puede sonreír y aparentar cordialidad, pero tras bambalinas, la estrategia es la que manda, y en este caso, manda con puño de hierro. La estrategia es la fuerza motriz, el motor oculto que impulsa las verdaderas jugadas y decisiones en este desafío. Y en esta ocasión, todo indica que Alpha y Gamma han comprendido a la perfección que la vía más efectiva para asegurar su permanencia y avanzar en la contienda es unirse, forjando una alianza para minar y, eventualmente, neutralizar a un tercer oponente, Omega. Y les aseguro, mis curiosos seguidores, que no es la primera vez que un suceso de esta índole se materializa en la historia del desafío. La crónica de este certamen está plagada de alianzas temporales, estratégicamente ejecutadas, que han propulsado a sus artífices a las etapas más avanzadas del juego, incluso hasta la gran final. La astucia reside en mantener una fachada de rivalidad abierta, de feroz competencia, mientras en la clandestinidad se están distribuyendo los objetivos, tejiendo la red que envolverá al adversario común. Y si las pruebas que he recopilado son irrefutables, aquí la decisión ya ha sido tomada de forma unívoca. El blanco es Omega, el eslabón débil a eliminar. La situación se torna aún más inquietante si consideramos que, de continuar por esta senda de complicidad, a Omega le resultará prácticamente imposible eludir el cerco que se cierra a su alrededor, quedando a merced de una maquinaria dual imparable. Y si no quieren perderse ni un solo detalle de estos giros inesperados, no olviden suscribirse al canal Bombazos VIP y activar las notificaciones. Así estarán siempre al tanto de los bombazos más recientes y explosivos, porque en el fragor de las pruebas, aunque cada competidor luche por la gloria de su respectivo equipo, existen métodos sutiles, casi imperceptibles, para favorecer a un aliado en detrimento de un contrincante. Se puede, por ejemplo, proporcionar una pista clave de forma discreta, distraer la atención de un rival en un momento crucial, o incluso dosificar el propio esfuerzo para garantizar que el compañero de alianza obtenga una ventaja determinante en un instante decisivo. Y si Alpha y Gamma empiezan a implementar estas tácticas encubiertas, mis queridos sabuesos de la información, lo que le espera a Omega es una travesía cuesta arriba, una temporada plagada de adversidades que lo dejarán exhausto, desmoralizado y, en última instancia, al borde de la eliminación. Esa misma tarde, después de que cada equipo regresara de su agotadora rutina, se produjo otro episodio que pasó inadvertido para la gran mayoría de los espectadores, pero que, para aquellos que ya teníamos el radar de la conspiración activado, resonó como una campana anunciando el inminente desenlace. Eran señales inequívocas que, para el ojo inexperto, eran simples coincidencias, pero para el analista perspicaz, eran piezas fundamentales de un rompecabezas complejo y bien armado. En la zona común, contigua al área de la cocina, 3 integrantes de Gamma se aproximaron con el pretexto de depositar unas botellas, y con una curiosa sincronía que rozaba lo increíble. En ese preciso instante hicieron su entrada 2 miembros de Alpha. El saludo fue fugaz, un mero formalismo que se despachó con rapidez, pero lo que siguió fue lo verdaderamente significativo. No se separaron. Por el contrario, permanecieron allí, casi obstruyendo la entrada, formando un pequeño círculo cerrado, un conciliábulo íntimo y hermético que excluía a cualquier tercero. Las cámaras, enfocadas desde una distancia prudencial, apenas lograban captar la escena, y aunque el audio era prácticamente nulo, era posible distinguir el movimiento de labios articulando frases cortas y gestos afirmativos, repletos de complicidad. Uno de ellos levantó una ceja, esbozó una sonrisa ladeada y pronunció algo, mientras su mirada se dirigía de forma calculada hacia la morada de Omega. Fue un lapso mínimo, apenas un segundo, pero la expresión de entendimiento mutuo era tan patente que resultaba imposible de ignorar. El típico ademán de ya sabemos lo que se avecina, un preludio silencioso de los acontecimientos futuros que se ciernen sobre el desafío. Y no fue la única concurrencia de este tipo. En la subsiguiente prueba de competencia, se manifestó un detalle que a simple vista parecía producto del azar, de una circunstancia fortuita.
Sin embargo, al conectar los puntos, al entrelazarlo con los indicios previos, su naturaleza se reveló como mucho más intencional, casi orquestada con precisión. En un segmento específico del recorrido, un competidor de Gamma se encontró ante la disyuntiva de obstruir el avance de un rival de Omega o el de uno de Alpha. Y adivinen cuál fue su elección. Dejó pasar a Alpha sin interponer resistencia alguna, casi abriéndole el camino, y en cambio, cerró el paso a Omega con una determinación y una fuerza inusitadas, impidiéndole el avance de manera categórica. La justificación superficial estaba más cerca, una excusa conveniente pero falaz. No obstante, al analizar la grabación en cámara lenta, cuadro por cuadro, se observa con una claridad meridiana que se trató de una deliberada decisión, de una elección consciente y premeditada. Otro instante profundamente revelador tuvo lugar durante la cena, un momento de aparente distensión. Los integrantes de Alpha y Gamma coincidieron en la zona de servicio y comenzaron a bromear entre sí con una familiaridad que denotaba años de convivencia, como si fueran antiguos compañeros de casa. Las risas resonaban, las palmadas en la espalda se sucedían con naturalidad e incluso se despidieron con un "nos vemos mañana", pronunciado con un tono de sincera amistad, de compromiso ineludible. Mientras tanto, Omega, relegado a una esquina discreta, observaba la escena en un silencio que lo decía todo. Los semblantes de sus miembros eran un lienzo de incredulidad y preocupación. Era palpable. Algo anómalo, algo fuera de lo común, estaba aconteciendo justo ante sus ojos. Para no perderse ninguna de estas exclusivas que sacuden los cimientos del desafío, no se queden atrás. Suscríbanse ya al canal Bombazos VIP y sean parte de nuestra comunidad de investigadores de la verdad. Les esperamos para desvelar cada secreto. Pero el clímax, la parte más suculenta de esta intriga, se presentó al concluir la cena. Uno de los miembros de Alpha se aproximó sigilosamente a un integrante de Gamma y, con una palmada en el hombro cargada de significado, le espetó con voz grave: "Recuerda lo que hablamos. No existe ningún contexto que Caracol nos haya revelado para esa frase, ninguna imagen previa que justifique tal comentario. Pero ustedes y yo, conocedores de las sutilezas de este desafío, sabemos a ciencia cierta que en este tipo de competencia, comentarios de esa índole no se sueltan al azar, ni son producto de la improvisación. Llevan consigo un peso, una intencionalidad oculta que solo los iniciados pueden descifrar. Y es aquí, precisamente, donde el argumento se torna aún más fascinante, donde la trama se espesa con cada palabra y cada gesto. Porque si esto es, en efecto, la materialización de un pacto, no se trata de un acuerdo improvisado, nacido del impulso del momento. Todo apunta a que es algo meticulosamente planificado, una estrategia urdida con premeditación y alevosía, con cada detalle finamente calculado para el máximo impacto. Alpha, con su innegable fuerza física y su sólida coordinación grupal, se encarga de aportar la potencia bruta, la capacidad de imponerse en los retos más demandantes. Gamma, por su parte, más discreto y sutil, contribuye con la estrategia silenciosa, con esa habilidad innata para maniobrar sin levantar sospechas, para influir en los resultados sin ser directamente incriminado. Y en esta siniestra combinación, en esta alianza estratégica, juntos pueden lograr el aislamiento de Omega, forzándolo a una merma progresiva de sus capacidades y su moral, hasta que sea ineludible que uno de sus integrantes termine siendo eliminado de la competencia. Imaginemos por un instante el panorama que se abrirá si esta hipótesis se corrobora. Las implicaciones son profundas y definitivas. El futuro de Omega pende de un hilo extremadamente delgado. En el transcurso de las pruebas, Alpha y Gamma podrían eludir deliberadamente causarse perjuicio mutuo, priorizando la neutralización de Omega. En los momentos cruciales de sentencia, su coordinación sería impecable, orquestando sus votos y estrategias para asegurar que siempre sea un integrante de Omega el que acabe en la temida zona de eliminación. Y en el ambiente de la convivencia diaria, de forma sutil pero constante, socavarían la moral de Omega, sembrándoles la sensación de que se encuentran completamente solos, con todos los demás equipos confabulados en su contra.
Mis queridos seguidores, si este acuerdo confidencial persiste en su ejecución, la permanencia de Omega en el desafío será sumamente efímera. Y la ironía más grande es que, al ser cuestionados, tanto Alpha como Gamma se escudarán en la casualidad, argumentando que todo es una simple coincidencia, que su buena relación se limita a la camaradería y al respeto mutuo. Pero las miradas cargadas de significado, los gestos cómplices y las jugadas ejecutadas con precisión milimétrica narran una historia completamente diferente. Un lenguaje mudo que revela la verdad de sus intenciones. Lo que estoy a punto de desvelarles ahora, mis apreciados, fue lo que selló mi convicción de que lo que estamos presenciando no es fruto del azar. No hay margen para la duda. Esto no es una cuestión de simple afinidad entre competidores, ni de meras coincidencias que se acumulan. Aquí subyace algo más profundo, algo meticulosamente acordado y gestionado con una cautela tan extrema que la producción de Caracol apenas nos permite vislumbrar migajas, fragmentos ínfimos de la realidad. Si lo que acaban de escuchar les ha volado la cabeza, imaginen lo que tenemos guardado en Bombazos VIP. No se lo pierdan, suscríbanse ahora mismo y únanse a la comunidad que siempre revela la verdad sin tapujos. Resulta que después de la más reciente prueba se produjo el clásico corte de cámara. Lo habitual. Vemos la conclusión, el efusivo abrazo del equipo victorioso, un par de reacciones emocionales y luego la transición a la casa. Pero en ese interregno, en ese espacio temporal que casi nadie examina con lupa, se insertó una imagen de apenas 3 segundos de duración. 4 individuos, 2 pertenecientes a Alpha y 2 a Gamma, caminaban juntos, apartados del resto del grupo, inmersos en una conversación salpicada de gestos muy marcados. Uno de los miembros de Gamma realizó un movimiento con la mano, como si estuviera delineando un mapa estratégico o un plan de ataque, mientras su contraparte de Alpha asentía con una sonrisa que denotaba pleno entendimiento y aprobación. No hay registro de audio de ese momento, pero alguien del equipo de producción dejó ese clip ahí, como quien disemina una pista deliberada para los ojos más perspicaces. Y si ese gesto no es un plan para obstaculizar a Omega en la próxima prueba, entonces, ¿qué otra interpretación lógica podría tener? Que no sea una conspiración en marcha. Más tarde, ya entrada la noche, se reveló otro indicio innegable. Desde la ventana de la casa de Alpha, se distinguía la silueta de 2 miembros de Gamma atravesando la zona común. Uno de los integrantes de Alpha los convocó con un llamado en voz baja, casi un murmullo, asegurándose de no ser escuchado por otros. Se aproximaron y permanecieron conversando durante varios minutos en la penumbra, en un área donde las cámaras fijas apenas lograban captar siluetas borrosas. No obstante, lo que sí se visualizó con una nitidez irrefutable fue un apretón de manos contundente antes de que se separaran, un gesto cargado de solemnidad. Y ustedes y yo, conocedores de las complejas dinámicas de este juego, sabemos a ciencia cierta que un apretón de manos de esa naturaleza, en este contexto de competencia, no es un mero saludo protocolario. Es un sello, una ratificación de un acuerdo, una confirmación tácita de un compromiso mutuo y un pacto blindado. Ahora bien, lo que más me sorprendió, lo que me dejó perplejo, fue escuchar a un integrante de Omega, ya en un momento posterior, comentando con otro compañero: «Tú viste cómo en la prueba no se impidieron el paso entre ellos. Eso no fue casualidad. Se notaba que se estaban coordinando». Esa frase, que nunca fue emitida en el capítulo oficial transmitido al público, se percibió claramente en la toma de reacción del personaje, quien la pronunció con una seriedad que denotaba la plena conciencia de que algo de gran magnitud estaba ocurriendo, y que el tiempo apremiaba en su contra, que el cerco se estrechaba. Y es aquí donde surge la interrogante que todos deberíamos plantearnos con urgencia. Si Alpha y Gamma persisten en la ejecución de este acuerdo velado, ¿cuánto tiempo más podrá resistir Omega antes de que su estructura interna se desmorone por completo y sea eliminado del desafío? Porque una cosa es competir frontalmente contra un único adversario, y otra muy distinta, y considerablemente más compleja, es enfrentarse a 2 equipos que operan en perfecta sincronía, en silencio,
como si fueran una única entidad unificada, un muro infranqueable. Lo más preocupante de esta situación es que, en este tipo de alianzas estratégicas, siempre existe una fecha de caducidad implícita, un límite invisible a su duración. Y cuando llegue ese momento inexorable, cuando la necesidad mutua se disipe, uno de los aliados inevitablemente traicionará al otro para avanzar en el juego, sin miramientos ni lealtades. Sin embargo, mientras esta simbiosis les sea beneficiosa a ambos, mientras les proporcione una ventaja competitiva decisiva, Omega continuará siendo el blanco predilecto, la víctima sacrificial en el altar de la estrategia, siendo erosionado día a día. Así que, mis sagaces informantes, no se dejen engañar por las sonrisas superficiales que se exhiben en las pruebas, ni por las bromas distendidas que se intercambian en la zona común de convivencia. Detrás de esas miradas aparentemente inocuas, se gestan planes, se urden estrategias y se consolida un pacto que, de confirmarse en su totalidad, se erigirá como uno de los movimientos más fríos y calculadores que hayamos presenciado en esta temporada del desafío. Y la próxima vez que los sorprendan coincidiendo en la cocina, compartiendo una sesión de entrenamiento o propinándose una palmada de aparente camaradería en la espalda, deténganse un instante y háganse la siguiente pregunta crucial. ¿Es una genuina amistad o es el acuerdo secreto que está redefiniendo por completo el rumbo del desafío y las chances de victoria de cada equipo? Y ahora, mis queridos cómplices en la búsqueda de la verdad, vamos a dirigir nuestra mirada hacia el horizonte, porque si lo que hemos presenciado en los últimos días es meramente el preludio, el atisbo inicial de esta intrincada trama, lo que se avecina podría ser una auténtica tormenta, de esas que no dejan piedra sobre piedra, que arrasan con todo a su paso y alteran el paisaje para siempre. Si lo que acaban de escuchar les ha volado la cabeza, imaginen lo que tenemos guardado en Bombazos VIP. No se lo pierdan, suscríbanse ahora mismo y únanse a la comunidad que siempre revela la verdad sin censura. Porque un pacto de la magnitud y la complejidad del que están tejiendo Alfa y Gamma, y sí, lo afirmo sin titubeos, lo están tejiendo con hilos invisibles de complicidad, no es algo que se circunscriba a un par de pruebas esporádicas o a una que otra coincidencia fortuita. Esto, cuando se afianza, cuando echa raíces profundas en la dinámica del juego, comienza a dejar una impronta indeleble en cada recoveco del mismo, alterando la dinámica de cada interacción, de cada reto, de cada convivencia. Imaginemos el escenario de la próxima prueba de sentencia, de premio y de castigo. Los tres equipos, alineados en la línea de partida, con las reglas teóricamente claras y la premisa de que todos compiten contra todos, buscando la victoria. Pero si Alfa y Gamma ya han sellado su compromiso, sus propias reglas internas difieren sustancialmente de las oficiales. Quizás no se intercambien mensajes en voz alta, ni se den señales ostensibles que los delaten ante las cámaras, pero basta con una mirada sutil, un gesto discreto con la mano, o un cambio imperceptible en el ritmo de la competencia para que el aliado comprenda con exactitud cuál es la acción que debe emprender. Y cuando esa coordinación subrepticia se materializa, el equipo que invariablemente queda atrapado en el centro de la trampa, el que sufre las consecuencias más severas, es siempre el mismo. Omega, el blanco de la alianza. Pensemos en la repercusión psicológica devastadora que esto acarrea. Un equipo que percibe, que siente en cada fibra de su ser, que todos están en su contra, pierde irremediablemente la chispa, la energía intrínseca de la lucha, la motivación interna. Los errores, antes esporádicos, se multiplican de forma exponencial. Las discusiones internas se exacerban y la moral colectiva se desploma a niveles críticos, a un punto de no retorno. Y cuando la moral se encuentra por los suelos, cuando la desesperanza se instala en el ánimo de los competidores, por más dotados físicamente que sean, la victoria se convierte en una quimera, en un objetivo casi inalcanzable. Este conocimiento, esta verdad inmutable sobre el impacto de la psicología en la competencia, es algo que los veteranos del desafío manejan a la perfección. Y estoy absolutamente convencida de que Alfa y Gamma están empleando esta sabiduría como un arma silenciosa,
una herramienta de desgaste psicológico que mina la voluntad del adversario. Ahora bien, no se equivoquen al creer que este acuerdo se limita a una mera conveniencia en el transcurso de las pruebas. Hay un propósito más profundo, más enraizado, que subyace a esta alianza: el control de la narrativa, la manipulación de la percepción pública. Sí, mis astutos seguidores, porque mientras ellos mantienen la fachada de ser rivales respetuosos y justos, se encargan metódicamente de sembrar la duda sobre Omega cada vez que se les presenta la más mínima oportunidad de interacción. Un comentario aquí, una broma aparentemente inofensiva allá, y poco a poco, la imagen de Omega se va erosionando, no solo ante los ojos de la audiencia que sigue el programa, sino también frente a los propios integrantes de los otros equipos, quienes comienzan a verlos bajo una luz diferente, una luz de debilidad, ineptitud y aislamiento. Y presten especial atención a esto que les voy a revelar. Recientemente, fuimos testigos de una situación en la que Gamma sufrió una derrota crucial en una prueba decisiva, que normalmente implicaría gran frustración. Pero en lugar de exhibir la preocupación o la frustración que se esperaría de un equipo competitivo, algunos de sus integrantes se dirigieron directamente a felicitar a Alpha, casi como si su propia derrota hubiera formado parte de un designio mayor, de un plan preestablecido que beneficiaba a la alianza global. Esa actitud, tan divergente de lo que sería una reacción natural en una competencia de este calibre, es otra pieza clave, otro engranaje fundamental de este complejo rompecabezas de intriga. Porque si Alpha resulta victorioso, la derrota de Gamma no les produce un sufrimiento significativo, siempre y cuando Omega sea el que reciba el impacto más devastador, el golpe más contundente, el que los deje fuera de combate. Me atrevo a afirmar que ya existe un reparto de funciones no oficial, un tácito acuerdo de roles entre ambos equipos, delineando sus responsabilidades. Alpha, con su poderío y su presencia imponente, asume la responsabilidad de acaparar los premios más sustanciosos, de mantener la visibilidad y de consolidar la narrativa de equipo líder indiscutible, el más fuerte del certamen. Gamma, por su parte, más sutil y astuto, se asegura de que Omega no pueda recuperar terreno ni resurgir de sus cenizas, interviniendo en momentos estratégicos, cortándoles de raíz cualquier mínima posibilidad de remontar o de resurgir de sus cenizas. Y mientras todo esto acontece, ambos equipos se benefician mutuamente de esta dinámica. Alpha asegura aliados indirectos y un camino más despejado hacia la victoria, mientras que Gamma se protege de ser el centro de atención de las eliminaciones, desviando los focos hacia Omega, haciéndolo el chivo expiatorio. Pero aquí es donde la trama se vuelve aún más fascinante, donde la verdadera tensión se intensifica, la inevitable traición. Porque en esta clase de alianzas, mis sagaces compañeros de análisis siempre, sin excepción, hay un punto de quiebre, una fecha de caducidad intrínseca que marca su fin. Mientras exista un adversario común, mientras Omega sea la amenaza latente, todo será camaradería, risas y una coordinación impecable. El problema surgirá cuando Omega deje de ser una amenaza real, cuando ya no represente un obstáculo significativo en su camino. En ese instante, los mismos gestos cómplices que hoy observamos se transformarán en miradas cargadas de cálculo, de evaluación estratégica, de rivalidad latente. La ayuda desinteresada que hoy se brindan se convertirá en obstáculos deliberados, y aquel que hoy te extiende una mano amiga, mañana será quien te empuje sin miramientos al abismo de la eliminación, al temido box negro del desafío. Esto nos enfrenta a un panorama plagado de interrogantes que mantienen en vilo a cualquiera que siga de cerca el desafío. ¿Hasta qué punto extremo llegará esta alianza antes de que se desintegre irremediablemente? ¿Quién será el primero en asestar el golpe de la traición? ¿Alpha o Gamma? ¿Quién tendrá la astucia de actuar primero? ¿Logrará Omega percatarse a tiempo de la magnitud de lo que está ocurriendo a su alrededor y reaccionará de forma contundente? ¿O caerá lentamente en la red de la trampa sin poder encontrar una salida viable? Y por encima de todo, ¿cuándo decidirá la producción de Caracol revelarnos la verdad completa, sin omisiones ni edulcorantes, sin censura?
Y ahí, lo que hasta hoy ha parecido una historia de cooperación estratégica, se transformará en una guerra total, sin reglas ni escrúpulos, una batalla campal por la supremacía. Yo, por mi parte, permaneceré vigilante, con el radar encendido, pendiente de cada interacción entre estos dos equipos, de cada mirada que se cruce, de cada risa compartida, de cada evitación sutil que pueda delatar sus verdaderas intenciones. Observaré quién se ríe con quién evita a quién suelta un comentario aparentemente inocente y quién lo recibe con una sonrisa envenenada, revelando el doble juego. Porque en este juego de ingenio y poder, la traición se cocina a fuego lento, en el más absoluto de los sigilos, con ingredientes secretos, pero cuando hierve, cuando alcanza su punto de ebullición, no hay fuerza humana que la pueda contener, se desata con una furia incontrolable. Y para poner el broche de oro a esta explosiva revelación, les dejo una pregunta que me ha estado carcomiendo la mente desde que fui testigo de esos primeros gestos cómplices entre Alpha y Gamma. ¿Será que este pacto fue algo que surgió de forma espontánea, en el calor de la competencia, como una necesidad imperiosa del momento para sobrevivir? ¿O, por el contrario, será que alguien lo planeó con una astucia diabólica desde el inicio, incluso antes de que las cámaras comenzaran a registrar cada movimiento de los competidores? Porque si la respuesta es la segunda opción, entonces no estamos ante un simple acuerdo pasajero, sino ante la estrategia más fría, calculada y maquiavélica que haya visto el desafío en años, un verdadero golpe maestro. Sea como fuere, mis queridos, les prometo algo inquebrantable. El pacto secreto de Alpha y Gamma es una bomba de tiempo a punto de estallar que cambiará todo el desafío. No se pierdan ni un solo instante de este drama épico. Suscríbanse ya al canal Bombazos VIP para ser los primeros en enterarse de cada giro inesperado y cada verdad oculta. Hasta la próxima, chismosos, el juego apenas comienza.